Funciones. Una breve historia. La mayor parte de los historiadores de las matemáticas parecen estar de acuerdo en atribuir a Niccolò Resme, 1323-1382, la primera aproximación al concepto de función, cuando describió las leyes de la naturaleza como relaciones de dependencia entre dos magnitudes. Fue el primero en hacer uso sistemático de diagramas para representar magnitudes variables en un plano 6. En la revolución científica iniciada en el siglo XVI, los científicos centraron su atención en los fenómenos de la naturaleza, poniendo énfasis en las relaciones entre las variables que determinaban dichos fenómenos y que podían ser expresadas en términos matemáticos. Era necesario comparar las variables, relacionarlas, expresarlas mediante números y representarlas en algún sistema geométrico adecuado. Galileo Galilei, 1564-1642, pareció entender el concepto de función aún con mayor claridad. Sus estudios sobre el movimiento contienen la clara comprensión de una relación entre variables. Entre las funciones que estudió Galileo destacan, por sus sorprendentes consecuencias, casi al mismo tiempo que Galileo llegaba a estas ideas, René Descartes, 1596-1650, introducía la geometría analítica. Descartes desarrolló y llevó a sus fundamentales consecuencias las ideas que siglos atrás se habían usado para representar en el plano relaciones entre magnitudes. Ahora cualquier curva del plano podía ser expresada en términos de ecuaciones y cualquier ecuación que relacionara dos variables podía ser representada geométricamente en un plano 8. A finales del siglo XVII aparece por primera vez el término función. En palabras de Johann Bernoulli, una función es una cantidad formada de alguna manera a partir de cantidades indeterminadas y constantes. Pero no fue hasta 1748 cuando concepto de función saltó a la fama en matemáticas. Leonard Euler, uno de los grandes genios de las matemáticas de todos los tiempos, publicó un libro, Introducción al análisis infinito, en el definió función como: una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier manera a partir de la cantidad variable y de números o cantidades constantes. Pero Euler no define expresión analítica. Así que poco después, en 1755, tuvo que precisar su definición: si algunas cantidades dependen de otras del tal modo que si estas últimas cambian también lo hacen las primeras, entonces las primeras cantidades se llaman funciones de las segundas. Pero la cosa seguía sin estar clara del todo: ¿cómo es esa dependencia? ¿Cómo expresarla, calcularla o representarla? ¿Cómo deben cambiar los valores de las variables? ¿Cuántas variables pueden intervenir? Muchos matemáticos abordaron el problema de dar una definición precisa y adecuada de función. Y así se pasaron casi 2 siglos, puliendo poco a poco el concepto, hasta que, ya en el siglo XX, Edward Goussat dio en 1923 la definición que aparece en la mayoría de los libros de textos hoy en día: se dice que y es una función de x y a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Esta correspondencia se indica mediante la ecuación y igual, x, 9. Seleccionado.